¿Cuántos de los que estáis aquí tenéis un iWatch o una pulsera de estas para hacer deporte que miden? Hay unos cuantos, ¿no? Bueno, lleváis encima un dispositivo IoT. Ese dispositivo se conecta a Internet, ¿verdad? Y sincroniza la información en tiempo real. ¿Sabéis dónde manda la información? ¿Lo sabéis? O suponéis, mejor dicho, que va a un determinado sitio, ¿verdad? Bueno, muy probablemente ese dispositivo, donde manda la información a un servidor, a un conjunto de servidores centrales de la compañía responsable de ese dispositivo, de esa tecnología. Como os podréis imaginar, la tipología de información que más se maneja ahí dentro es información de carácter de hábitos que pueda tener la persona, de ubicaciones donde se encuentra la persona, de datos de salud, como estaba diciendo antes respecto a determinada tipología de dispositivos. En definitiva, es un gran conjunto de información que, unida de forma adecuadamente y analizada de forma adecuadamente, nos permite ser extraordinariamente más inteligentes. ¿Y más inteligentes para qué? El más inteligencia se puede utilizar. La inteligencia, como digo siempre, puede utilizar. Esto no es tecnología, es real como la vida misma. Se puede utilizar para el bien o se puede utilizar para el mal. Si la estamos utilizando para el bien, es decir, para hacernos la vida más sencilla, para recordarnos si tenemos que dormir un poco más o dormir un poco menos, para recordarnos si tenemos que comer un poco mejor o un poco peor. Estoy pensando en estas deportivas, digamos, deportivas relacionadas con la actividad física. Sin duda alguna es bueno, ¿no? Es positivo, vamos a dejarlo. Las podremos utilizar o no, pero positivo es. Ahora, la realidad es que toda esa información puede ser muy relevante para poder ser utilizada por parte de los malos. ¿Para qué? Para conocernos mejor y saber, por ejemplo, cuándo entro y cuándo salgo de casa y cuándo se queda la casa vacía. Para poder saber, por ejemplo, si, el caso extremo que decía él antes, si llevo un marcapasos conectado a la red y poder encender o apagarlo, el marcapasos. En este caso, lo malo sería apagarlo. Eso es factible, ¿vale? Entonces, es necesario que todos esos dispositivos IoT digamos, cumplan con lo que vendríamos a poder denominar un principio de security by design. Es decir, son dispositivos que tienen que estar securizados por defecto. No sé si conocéis cómo funcionan, cómo se programan los sistemas de información de los aviones. Los sistemas de información aeronáuticos son lo que se llaman sistemas redundantes. Son sistemas que, digamos, funcionan como una especie de capa de cebolla. Si falla la primera capa, se activa la segunda, si así la tercera, si la cuarta, es como un círculo concéntrico, ¿vale? Y a nivel de programación es bastante básico para que haya el menor riesgo de problemas en la ejecución, digamos, de las órdenes. Bueno, aquí la realidad es que, digamos, no es tan básico. Hay sistemas de este tipo que son incluso más complejos que cómo funciona un avión a nivel software, pero la realidad es que tienen que ser diseñados, desde el mismo momento que se diseña, antes de programar, tienen que ser diseñados para garantizar la seguridad de esa información. Porque aquí el activo principal no es el dispositivo, el activo principal es la información. Hemos hablado de cibercriminalidad, antes lo decía el general, el activo azul. Nos encontramos en la revolución de la información. Hemos pasado, hace años pasamos la revolución industrial, tenemos la gran suerte de estar viviendo otra nueva revolución que se llama la revolución de la información, en la cual muy probablemente muchos, digamos, crackers o hackers malos, vamos a llamarlo, y hago la apreciación para poder diferenciar entre los hackers buenos y malos, porque los hay, y los buenos son necesarios para poder hacer esa persecución y cazar a los malos. Digamos, necesitamos, digamos, estos malos muchas veces no van a ir a buscar dinero directamente, no van a ir a robar una TPV de un banco directamente. Estáis viendo en prensa que Facebook es atacado, Google es atacado,
diferentes redes sociales, diferentes plataformas online que contienen muchísima información, son atacados por una sencilla razón, porque lo que quieren es la información que hay dentro, para mezclarla con otra información que puede ser de extraordinaria relevancia, ¿vale? Al final tenemos como resumen un dispositivo físico, eso es un IoT, que está conectado a Internet, que recaba información y que posteriormente procesa esa información, ¿ok? A veces el procesamiento no se realiza en local, sino que se realiza en remoto, ¿ok? Un segundo. Ahí. La realidad es que todos esos dispositivos, si no son security by design, si no están adecuadamente programados, pueden ser utilizados como nodos de ataque para atacar a otras infraestructuras graves, ¿vale? Eso que estáis viendo ahí, si pinchásemos encima, no sé si tenemos conexión a Internet, pero si pincháramos encima hay un vídeo real, grabado, capturado en pantalla, de lo que se llaman ataques de denegación de servicio, ataques de DDoS, que lo decía antes el general. Son ataques en directo que se producen, muchos de ellos utilizando vulnerabilidades de dispositivos inseguros, de dispositivos IoT inseguros, o servidores también en ocasiones, ¿vale? Ahí no se ve en directo, pero cuando eso empieza a funcionar, ves cómo empiezan a dispararse de un lado a otro, y eso es lo que el general antes denunciaba como la ciberguerra, que lo ha dicho. Eso es una realidad, eso no es algo inventado, no es algo de las películas, eso ocurre todos los días. Otra cosa es que la ciudadanía no tenga conocimiento, no tenga, digamos, sí, conocimiento, no conozca esa realidad que efectivamente se está produciendo, esa batalla, esa guerra que efectivamente se está produciendo. Bueno, ahí en ese vídeo, de hecho, veis España en la esquina superior, veréis una banderita de España. España es uno de los países más activos, es uno de los sitios tanto que recibe como que salen de él muchísimos ataques de estas características, ¿vale? En definitiva, tenemos una dicotomía. Queremos poder utilizar esos dispositivos porque nos hacen la vida más sencilla, queremos utilizar esos servicios de la sociedad de la información porque nos hacen la vida más sencilla, pero al mismo tiempo usarlos implica unos riesgos, ¿vale? Porque los malos, yo siempre digo que si hay bien, también hay mal, y que haya bien solo es un poco complicado. Siempre va a haber malos en la ecuación, y nuestro objetivo, los buenos, los que estamos en el lado de los buenos, al final tenemos que hacer lo posible para intentar reducir a los malos, entre comillas. ¿Cómo se hace eso? Obviamente previniendo, protegiendo y reaccionando cuando se produce el acto, entre comillas, el acto negativo. ¿Previniendo cómo? Previniendo, como decía, bajo el design, digamos. ¿Y esos quiénes son? Eso no es algo que hagan los estados. Porque los estados, decidme, ¿conocéis algún estado que fabrique tecnologías IoT? ¿Verdad? ¿A que no es habitual? No son los estados habitualmente que lo hacen. Quien lo hacen son las empresas privadas. Y las empresas privadas tienen un concepto básico. Y no es un concepto malo, es un concepto totalmente positivo. Buscan magnificar sus beneficios, aumentar sus beneficios al máximo posible. Y si eso implica que tienen que invertir menos, pues ahí es donde entra el análisis de riesgos, de si merece la pena invertir menos a cambio de magnificar mis beneficios o no. Mirad, en materia de identificación e autenticación, y con esto ya termino, es probablemente actualmente en Europa el mayor reto que tenemos en Europa. Un reto que ya tenemos regulación para ello, el Reglamento de Identificación Electrónica y Servicios de Confianza. A fecha de hoy, los mayores proyectos y los más complejos proyectos en materia de prevención de blanqueo de capitales por las transacciones electrónicas, en materia de sector financiero, asegurador, la mayoría de estos proyectos tienen que ver con esto, tienen que ver con el uso de sistemas biométricos a efectos de identificación, tienen que ver con sistemas de doble factor, lo que se llamarían firmas avanzadas o sistemas de doble factor de identificación y autenticación para lograr la reducción del riesgo de que finalmente acabe produciéndose algo que tiene una trascendencia jurídica. Se llama suplantación de identidad. Y si nos suplantan la identidad en el entorno electrónico tenemos un problema y grave. Gravísimo, porque es todavía mucho más difícil
demostrar que no he sido yo el que ha hecho lo que se supone que he hecho, porque no nos hemos visto las caras. No ha habido una presencialidad en ningún momento. Hay una suposición de que quien está detrás de un determinado sistema tecnológico he sido yo. Y soy yo el que tengo que demostrar que no he sido el que estoy detrás de ello. Muchísimas gracias a todos.